Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra administración de justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Saludamos en este momento a los tribunales que se encuentran conectados, que están recibiendo la transmisión de este espacio. Igualmente, agradecemos a las universidades, estudiantes, profesionales y comunidad en general que nos acompañan vía Ustream por medio de nuestra página web www.consejodestado.gov.co o a quienes nos están siguiendo vía Twitter @Consejo de Estado. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema a través de Twitter o al correo conferencias@consejoestado.ramajudicial.gov.co. Hoy, en nuestra videoconferencia se desarrollará el tema Obligaciones tributarias, a cargo de la magistrada de la sección cuarta del Consejo de Estado, doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Hace la presentación el presidente de la corporación, doctor Luis Rafael Vergara Quintero. Buenos días a todas las personas que a esta hora nos ven a través de nuestra página web. Bienvenidos a su espacio Consejo de Estado en línea, de cara al país, que busca acercar a la corporación a los ciudadanos por este medio de videoconferencia que por lo general transmitimos 2 veces al mes. En el día de hoy, pues es un honor y nos acompaña la magistrada de la sección cuarta del Consejo de Estado, la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, quien nos hablará sobre el tema obligaciones tributarias. La magistrada es doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional. También tiene una especialización en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana de Derecho Público Financiero de la Universidad Libre de Colombia. Trabajó durante muchos años y mucho tiempo en la DIAN como directora de gestión de ingresos. Además, se ha desempeñado como abogada auditora, abogada ponente y abogada especialista en el Ministerio de Hacienda. También ha sido catedrática de Impuestos sobre la Renta y Complementarios y de Derecho Tributario Administrativo, Financiero, Privado y Económico en las Universidades Santo Tomás, Jorge Tadeo Lozano, Externado de Colombia, Católica, Libre y Universidad Nacional, entre otras. Doctora Carmen, buenos días y tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente, por su presentación y muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en el día de hoy. Le agradezco sus palabras. Estaré aquí entonces un rato disertando sobre los temas tributarios. En realidad, el título de la charla de obligaciones tributarias pues es bastante amplio y pues da como para que tuviéramos unas cuantas horas aquí comentando sobre lo que le toca hoy en día al ciudadano, al contribuyente en materia de impuestos. Dentro de todas esas obligaciones que realmente le corresponden a un contribuyente, pues muchas conocidas, todos los días las tenemos que trabajar. La de pagar impuestos, algo bastante oneroso en estos momentos para los ciudadanos, pero pues es la principal, y esa obligación principal surge de otra obligación que tienen los ciudadanos, que es la obligación de presentar declaración de renta. De manera que en esa línea es que me voy a referir hoy a hacer algunos comentarios de lo que la tributación en este momento exige para cumplir con esa obligación de presentar o de declarar renta, y sobre todo mirando un poco lo que nos corresponderá a las personas naturales para la declaración de renta que tenemos que presentar ahora, dentro de unos meses, correspondiente al año grabable 2014. Tal vez aquí hay que enunciar que las 2 últimas reformas tributarias, la Ley 1607 del 2012 y la 1739 del 2014, introducen modificaciones en el aspecto de la declaración de renta, en temas correspondientes a la forma de declarar y algunos de los sistemas, pero también hay que precisar que pues la Ley 1739 del 2014 en materia de sustantiva e inclusive en algún tema procedimental claramente y expresamente le establece
que aplicará para el año gravable 2015. Respecto a este tema de las obligaciones tributarias, es importante reseñar que nuestro sistema tributario ha venido en una línea de hacer reformas tributarias casi que anuales. Recordemos que desde el año 2000, un poquito antes, hasta el año 2003 llevábamos ya más de 10 reformas, hasta el año 2010 llevábamos más de 10 reformas tributarias. Hoy en día, pues no nos salvamos de esa proliferación de leyes en materia tributaria, con el agravante, en mi opinión personal, de que las últimas reformas han hecho un poco más complicado el sistema tributario. Recordemos solamente que desde el año 2000 hacia acá, o sea, teniendo más o menos 15 años, tenemos nuevamente otras más o menos 10 reformas tributarias, desde la ley 633 del 2001, la 716, la 788 del 2002, la 863, la 818, todas porque son referidas a materia tributaria, la ley 820 en materia de arrendamientos y de IVA, la ley 1370 para lo de la deducción de activos fijos, eliminación, la 1430 del 2010, que es una de las últimas, la 1607 que hizo todo el enjambre de sistemas tributarios y de contribuyentes y de nuevas formas de presentar los ciudadanos sus obligaciones tributarias, y la 1739 del 2014. Como lo puede uno analizar, el Estado colombiano está en dificultades, no ha podido concretar una reforma tributaria de las que el ciudadano espera, que es o la parte tributaria externa, exterior a la Hacienda, que es una reforma tributaria estructural en la cual se analice la tributación tanto de las personas naturales como de las sociedades. Cada vez está haciéndose más gravosa la situación porque tal vez estas últimas reformas no han dado con el recaudo que se necesitaba, y por eso toca seguir insistiendo en hacer otra reforma, en aumentar la tributación, en este último caso aumentando la tributación inclusive de las empresas, que ya está llegando casi al 43%. Cuando hablo de ese 43% me siento en el año 86, que la tributación era del 40% para las empresas, y dice uno, pues ahora estamos mucho más alto que en el año 86, y no sé pues cuál será la línea o el fin que persigue el Estado colombiano con estas reformas, porque en realidad lo que uno mira desde aquí como juez es que el ciudadano se ve hoy complicado para cumplir sus obligaciones tributarias. El ciudadano tiene hoy dificultades porque casi que toca a cada uno hacer un cursito de tributario para ver en qué grupo se ubica para cumplir esas obligaciones. Por eso, pensando en el tema de lo que trae ahora, pues no hay novedades en cuanto a la clasificación de las personas que se manejan en materia tributaria, las personas jurídicas y las naturales, pero sí hay novedades, como les digo, en la parte tarifaria, especialmente para las personas jurídicas, para las sociedades. No se dijo nada de la tarifa de las personas naturales y entendemos que sigue con la máxima hasta el 33%. En el caso de las jurídicas, pues como les digo, hay una serie de tarifas que van progresivamente aumentando, pero van llegando ya al 43%, en lo que ya está determinado. Entonces eso resulta bastante cuestionable para un país que está necesitando, como dice la política tributaria, inversión extranjera, para un país que está visto desde el exterior como uno de los sitios en donde pueden llegar las empresas extranjeras y donde puede haber inversión no solamente de capital, sino de tecnología que necesitan estos países como los nuestros. De manera que estas reformas tributarias en materia de las obligaciones de las personas naturales sí han establecido varias modificaciones. Les decía en este instante que la exigencia para las personas naturales respecto a la declaración de renta del año 2014 se mantiene con la regla de lo que trae la ley 1607 del 2012. Eso significa que tal como se declaró el año pasado, en las mismas condiciones, bajo el mismo procedimiento y bajo los mismos sistemas, vamos a estar cumpliendo la obligación del 2014. Sí hay modificaciones para el 2015, que luego las miramos de rapidez, pero en estricto sentido para este año 2014 pues habrá que tener en cuenta lo que
se verificó para el año 2013, y ahí en esos aspectos importantes que se analizaron o que se establecieron en la ley 1607, pues resulta importante analizar el tema de la residencia fiscal, o por lo menos enunciarlo para las personas naturales, porque aquí se estableció toda una reglamentación y un alineamiento para determinar cuándo la persona natural se considera que tiene residencia fiscal para efectos de impuestos. Y entonces estableció una serie de pautas que no solamente están las referidas a eso que tenemos en la cabeza, que es la residencia, permanencia continua o discontinua en el país por más de 180 días, ahora se estableció por más de 183 días, calendario durante el año graduable de 365 días, por razón de los convenios que ha firmado Colombia, y la modificación se refiere a que en otros países los 183 días siempre están rigiendo, no 180, no los 30 días, sino los 183 días que son los que se exigen como permanencia continua en el país. Igual se considera que son condiciones, o es condición para ser residente en el país, estar exento de tributación en el país en el cual se encuentra ubicado, está cumpliendo su misión en el exterior o a nombre del Estado colombiano. Aunque permanezcan fuera del país, tengan cónyuge o compañero permanente o hijos dependientes menores de edad con residencia fiscal en el país, también se considera que se cumple la residencia fiscal. O aunque tenga, estando fuera del país, el 50% o más de sus ingresos provengan de fuente nacional, se los paguen empresas o el origen sea Colombia. Que aunque estén fuera del país, también el 50% más de sus bienes sean administrados en el país, aquí en Colombia. O el 50% o más de sus activos se entienden poseídos en Colombia, o no acreditan la condición de residentes en el exterior porque han sido requeridos ya por la DIAN. Esas condiciones dan para que la Administración Tributaria colombiana pues considere que esa persona es residente, o porque sencillamente tiene residencia, es así más notoria, en un paraíso fiscal. Igualmente se considera para efectos colombianos que es un residente fiscal colombiano y debe cumplir obligaciones en el país. Aquí la ley 1739 introduce alguna modificación en este punto para agregar, además de esas circunstancias de los activos poseídos en el país, que no serán residentes o no se tendrá esa condición de residente fiscal si cumple, por ejemplo, con el 50% o más de sus ingresos anuales de fuente de la jurisdicción en donde vive, en donde tiene su domicilio. Entonces ahí ya digamos que de alguna manera está pagando su impuesto en la jurisdicción en el exterior, y en ese sentido le pone aquí otra limitante entonces para no ser residente fiscal. O que ese 50% de los activos se encuentren localizados en el domicilio en el exterior en donde se encuentra ubicado, porque estaríamos de una vez analizando que está pagando impuestos en el otro país, al menos en ese 50%. Ahí pues habrá que pensar en la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca para que acrediten esas condiciones. Ya ubicándonos en lo que trae la ley 1607, y pues que la tenemos vigente para este efecto de esta obligación tributaria, pues aquí se clasificaron las personas naturales en 3 grupos. Los empleados, los trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes, dice así la ley 1607. Aquí se entiende entonces que a la ley, a la reglamentación y en general a la DIAN le toca tener presente la definición que se trae de empleado. Y pues esta fue un poquito más amplia de lo que también tenemos en la cabeza, porque pues aquí se considera que es empleada una persona natural residente cuyos ingresos provengan en un 80% o más de la relación laboral o reglamentaria que tenga, independientemente de la denominación que tenga. Algunos la llaman salario, otros la llaman servicio, otros, pero en todo caso si es dependiendo de una relación laboral o reglamentaria, y si su ingreso proviene en más de un 80% de esa actividad, se considera que es empleado. Pero también se considera que es empleado al que presta de manera personal el ejercicio o desarrolla el ejercicio de profesiones liberales. Entonces lo que antes llamábamos el trabajador o profesional independiente queda involucrado aquí dentro del concepto de empleado. El que realiza una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante. Entonces está supeditado a un empleador que le está proporcionando medios para desarrollar esa actividad económica, también se considera empleado. O los que
los ingresos que se derivan de la prestación de servicios técnicos que no requieren utilización de maquinaria ni de elementos especializados, siempre que los ingresos igualmente correspondan en un 80% o más al ejercicio de esas actividades. Fíjense que aquí el tema de la definición involucra en términos generales lo que se recibe por la vinculación laboral, lo que se recibe por la independencia, profesiones liberales y por los servicios prestados a terceras personas. Pero la misma ley ha establecido que esa persona que se denomina empleado, que es la persona natural residente en el país, para efectos tributarios debe cumplir una serie de requisitos para poder estar en ese grupo, llamémoslo así, de empleado. Ese porcentaje del 80% que se sigue manteniendo, originado en una relación laboral o reglamentaria, independientemente de la denominación que se le dé al contrato. O que los ingresos provengan igualmente de esa prestación de manera personal de la actividad económica sin tener en cuenta el contrato, como ya lo digo, sea independiente, sea profesional, desarrollo de profesiones liberales o sean lo que llamamos asalariados. Y que no preste servicios o realice actividades por su cuenta y riesgo. Aquí es un aspecto muy importante porque pues cuando no es por su cuenta y riesgo del servicio, pues sencillamente lo que la ley está dando aquí es que esa realización de esa actividad corre por cuenta del empleador o del que lo está contratando. En ese orden, el otro grupo de requisitos que establece allí la ley 1607, y desde luego aquí pues consultando un poco también los dos decretos que uno podría estar mirando para este año, que son el decreto 3032 del 2013, que es el que reglamentó la ley 16, entre otros, el que reglamentó la ley 1607, y el 2623 del 2014, que desde luego también rige para el año 2014, es el decreto de plazos, pero conjuga todos estos requisitos que ha establecido la ley para este grupo primero de empleados. Y en el grupo 3, digamos, de los requisitos dice que además puede ser empleado si cumple otra serie de condiciones. La misma relación en un porcentaje del 80% o más de los ingresos provenientes de la realización de actividad económica personal, independientemente de la denominación, que preste el respectivo servicio o realice la actividad económica por su cuenta y riesgo, que no preste servicios técnicos en los cuales se necesite maquinaria o elementos especializados para el desarrollo, que las actividades, mejor dicho, en el desarrollo de esas actividades que señala el artículo 340 del Estatuto Tributario, que son unas actividades específicas para poder ubicarse en estos grupos, que eso no le genere más del 20% de los ingresos brutos. Y allí pues las actividades están muy clarificadas en la ley, no son todo tipo de actividades, y en ese orden pues entonces casi que está encasillando la actividad económica que puede realizar una persona natural para poder ubicarse en estos grupos. En este grupo de los empleados, para establecer ese monto del 80% de los ingresos, hay que tener en cuenta pues todo lo que se recibe, todos los ingresos que se reciben de la relación laboral, legal o reglamentaria, los que provengan del ejercicio del desarrollo de las profesiones liberales y los que provengan de la prestación de servicios técnicos. Aquí hay que tener en cuenta que la norma habla de la totalidad de los ingresos en estas tres actividades, porque también, como lo hemos dicho en otros momentos, los ingresos extraordinarios que reciben las personas naturales pueden configurar lo que llamamos las ganancias ocasionales, y las ganancias ocasionales les han dado un tratamiento especial y una tributación especial a partir de la ley 1607 e inclusive un poco antes. El segundo grupo que se trae ahí, ya digamos que cumpliendo esos requisitos, la persona puede determinar si se puede considerar empleado o no. El segundo grupo es el de los trabajadores por cuenta propia. Estos trabajadores también se les exige que sus ingresos provengan en un 80% o más de la realización de esas actividades a que se refiere el Estatuto Tributario, que son actividades económicas por cuenta propia y que están señaladas igualmente ahí en el artículo 340. A manera de ejemplo, pues tenemos ahí las deportivas, actividades agropecuarias, el comercio al por mayor y al por menor, la construcción, la electricidad, la fabricación de productos minerales, la manufactura, el servicio de transporte, servicio de almacenamiento, servicios de hoteles. Pues no es que sea muy limitada, está bastante ampliada
la lista de las actividades económicas que se pueden realizar por cuenta propia y que le darían derecho a la persona natural a calificarse, ubicarse como trabajador por cuenta propia de pronto para determinar también su renta líquida y su impuesto por este sistema, por los sistemas especiales que trae esta reforma del año 2012. Y está el tercer grupo, que son los otros contribuyentes, que son los que normalmente llamamos que pertenecen al régimen ordinario o general. Aquí pues estarían personas naturales residentes en Colombia y asimiladas que no se ubiquen o no se clasifiquen como empleados o como trabajadores por cuenta propia, es decir, que no se encuentren clasificadas en esos dos grupos anteriores. Aquí podríamos decir que están los contribuyentes regulados por el decreto 960 del año 70, que son los notarios, que ellos no están ni en los trabajadores por cuenta propia ni están en el tema de empleados. Las personas naturales residentes que se califican, bueno, son las de esas actividades que acabamos de decir también, pueden estar también aquí en otros contribuyentes cuando alguno de los requisitos no se cumpla para estar allá, y las que se clasifican como por cuenta propia y perciben ingresos superiores, en este caso para el año 2014, a 27.000 VTs, es decir, a 742.095. Aquí también hay que decir que la reforma, esta reforma de la ley 1739 trae algunas imprecisiones que tal vez lo que pretendían era unificar o disminuir el número de personas que se ubicaran en el grupo del IMAN y del IMAS que ahora vamos a mirar. Y pues en unas partes se habla de renta gravable alternativa, de ingresos totales de la renta gravable alternativa, en otros se habla de ingresos brutos. Entonces, pues aquí en este caso, para los efectos de la declaración del 2014, pues nos toca atenernos a lo que estuvo vigente o está vigente hasta el 2014, y pues allí sencillamente se hablaba de ingresos superiores a 27.000, no ingresos brutos, sino renta gravable alternativa. De manera que con esos tres grupos, que es la semblanza ahora de la tributación en Colombia, de que empleados, trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes, pues también le tocó al legislador crear sistemas especiales, porque la creación de esos grupos de contribuyentes, personas naturales, no es simplemente para convertir a los independientes o a los de profesiones liberales independientes en empleados, sino es sencillamente porque también estas reformas lo que han hecho es cambiar el sistema de tributación. Aquí pues lo primero que hay que decir ya en cuanto a los que tienen que declarar, pues la regla general hasta nuestros días es que todos los contribuyentes están obligados a presentar declaración de renta. Hasta el año 2013, y también por razón de la ley 1607, si uno no estaba obligado a presentar declaración de renta y la presentaba, pues esa declaración de renta no tenía ningún efecto. Ahora, pues esta reforma establece que se pueden presentar las declaraciones de renta aun cuando uno no esté obligado a presentarla y tiene validez y tiene todos los efectos legales. Pero aquí lo importante también es determinar en este momento qué contribuyentes, personas naturales, no están obligados a presentar declaración de renta por el año 2014, porque pueden estar muchos de los que están presentes ahorita, de los que están oyendo o viendo esta transmisión, y pues ese es como el tema de ubicarse en algún grupo. El primer grupo que habría que decir frente a los declarantes es quienes no están obligados a declarar, quienes no están obligados a presentar la declaración, y pues entonces nos ubicamos en relación con las tres clases de personas naturales que estableció la reforma de la ley 1607, que son los empleados, los trabajadores por cuenta propia y las demás personas naturales. Entonces aquí los requisitos prácticamente van a ser los mismos para todos, solo que pues cada uno se va a tener que ubicar de acuerdo con su naturaleza de persona natural. Mantiene la legislación aquí el tema de que habrá un grupo grande de personas que no están obligadas a presentar declaración de renta porque cumplan la totalidad de unos requisitos que se han establecido desde hace muchos años, y que el legislador, hasta donde pensábamos, había ido bajando los topes para que mayor número de personas estuvieran obligadas a presentar declaración de renta. Ahora esa táctica, si lo podemos llamar así, se ha cambiado,
Y entonces, en vez de ir bajando los topes, que sí los han bajado en algunos casos, y obviamente al bajar los topes aumenta el número de declarantes, ahora no solamente hay que tener en cuenta la disminución de los topes, sino también la condición suya como persona natural frente a la clasificación que establece la ley de empleados, trabajadores por cuenta propia y otras personas naturales. Entonces, en ese orden, para el año 2014 no estarían obligados a presentar declaración de renta las personas naturales, empleadas, trabajadores por cuenta propia o demás personas naturales que a 31 de diciembre del 2014 tengan un patrimonio bruto que no exceda de 4.500 VTs. Eso traducido a pesos da algo así como 123.683.000 pesos. Quien esté bajo ese tope, que no exceda ese tope, estaría cumpliendo el requisito del patrimonio bruto limitado a 31 de diciembre del 2014, y ese aplica para los tres grupos de empleados, trabajadores por cuenta propia y las demás personas naturales. Que los ingresos, y aquí viene un tema porque los ingresos sí eran los que estaban clasificados en las reformas anteriores, y pues para los empleados era una suma, para los independientes era otra, y para las personas naturales que llamábamos antes de menores ingresos, pues era otra suma. Aquí se establece que los ingresos brutos en todos los casos deben ser inferiores a 1.400 VTs, es decir, que deben ser inferiores a 38.479.000 pesos. Sabemos que en estos ingresos brutos, para este efecto de determinar la obligación de declarar, no incluye lo que es la venta de activos fijos ni lo que llamamos las ganancias ocasionales, porque pues esas ahora y siempre han tenido otra forma de tributar y además otra connotación tributaria. Entonces, aquí estamos hablando de los ingresos brutos de la actividad económica que desarrolla normalmente el contribuyente, y fíjense que ahí bajar a 38.479.000 el tope es prácticamente decirle a todo el mundo que tiene que presentar declaración de renta. Ya con un solo requisito de estos que se incumpla, la persona estaría obligada a presentar la declaración. Y los 38.479.000 de ingresos brutos aplican igualmente para los tres grupos: empleados, personas, trabajadores por cuenta propia y las personas naturales. Igualmente, para los tres grupos, el porcentaje de ingresos brutos que corresponde a salarios o a la actividad que desarrollan debe ser de un 80% o más en los tres grupos, y adicionalmente en los trabajadores por cuenta propia, pues se exige que esos ingresos estén sometidos a retención en la fuente también en ese porcentaje del 80%. Aquí también aplicaría un poco el tema de si yo recibí el ingreso y no me practicaron retención en la fuente en ningún porcentaje, pues simplemente tengo incumplido el requisito y automáticamente estaría obligado a presentar declaración de renta. En el caso de las demás personas naturales, pues no se establece el porcentaje de retención porque solamente se exige para los trabajadores por cuenta propia. En cuanto a consumos, se mantiene también el requisito de que usted no haya hecho consumos en el año con tarjetas de crédito superiores a 2.800 VTs, que es más o menos 76.958.000. ¿Eso qué está indicando? Que en los tres casos de empleados, trabajadores y otros, si usted hizo compras o consumos anuales con tarjetas de crédito, con créditos, con lo que sea, particulares o en efectivo por valor superior a 76.958.000, está obligado a declarar. El que no está obligado a declarar es el que gastó con tarjetas de créditos menos de esos 76.958.000, o gastó o hizo compras o consumos por menos de ese valor. Y aquí es importante decir que las compras o consumos son de todo. Hay gente que hace consumos, compra el mercado con tarjeta de crédito. Entonces multipliquen lo que se consume en el mercado por 12 meses y eso rapidito se pasa de pronto de esos topes de las tarjetas de crédito. Y los consumos o las compras, fíjense que está referido a que yo compro un apartamento por 85 millones, pero debo 70. Solo con que la compra haya sido de 85 millones, usted ya superó el tope de los 76 millones, está obligado a declarar. De manera que estas exigencias que no son, esas sí no son de esta reforma, esas vienen, lo único que se ha hecho es modificar el valor de la VT, que de paso es para este año de 27.485 pesos, o para el año 2014 del que estamos hablando. Esa referencia pues lleva a que las personas que han hecho esas compras por esos valores, un apartamento, un lotecito, que se compró unas acciones por valor de 100 millones de pesos, que
se compró un carro por 120 millones, ya se pasó hace rato de las 2.800 VTs y eso lo obliga a presentar declaración de renta. Igualmente hay que cumplir con otro requisito y es que el valor acumulado de las consignaciones bancarias, de las inversiones financieras, de todo lo que se tiene de depósitos en los bancos, no haya sido superior a 4.500 VTs también, o sea, a los mismos 123.683.000 pesos. Eso de alguna manera también está señalando que quien mueve dinero en los bancos, quien hace inversiones financieras por su valor superior a esas 4.500 VTs, pues también tiene algún tipo de solvencia y quien mueve en ese valor superior a los 123 millones, pues está obligado a presentar declaración de renta. El que está por debajo, pues estaría cumpliendo el requisito y entonces no declara. Y finalmente, pues es el requisito que se mantiene en todos los casos y es que usted no sea responsable del IVA. Y aquí hablamos de que no sea responsable del IVA en el régimen común. El régimen común que todavía se mantiene, a pesar de que las reformas últimas también han hecho otras modificaciones muy importantes en materia del IVA en cuanto a la forma de declarar y a los plazos y a las formas que tienen los responsables del IVA de cumplir con su obligación. Aquí pues entonces no tener responsabilidad en el IVA es sencillamente que usted no sea del régimen común y pues eso simplemente estaría indicando que usted también cumple todos los requisitos de los responsables del régimen simplificado para estar ahí, porque pues el que no está en el régimen común, pues normalmente está en el régimen simplificado, y el régimen simplificado, como es un régimen de excepción en materia del IVA, pues también exige unos requisitos para poder estar en ese régimen. Significa eso que allí en el régimen simplificado solamente pueden estar personas naturales que sean comerciantes, minoristas, o artesanos minoristas o detallistas que realicen operaciones grabadas con el IVA, eso sí, que sean operaciones grabadas o que presten servicios grabados, y ahí están pues los independientes que llamábamos antes o los trabajadores por cuenta propia ahora, pero cumpliendo también una serie de requisitos. También en relación con ingresos, tenemos que no en el año anterior, o sea en este caso en el año 2014, si es para ubicarse en el régimen común en el 2015, que no hayan pasado de 4.000 VT esos ingresos de la actividad grabada, y estaríamos hablando entonces de 109.940.000, que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina local o depósito en donde ejercen la actividad. Se mantiene el requisito como ha venido desde hace muchos años, que ese establecimiento, depósito local, oficina, consultorio o lo que sea no desarrolla actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otra forma de explotación de intangibles. Y aquí fíjense que este es un requisito que si la DIAN lo quisiera verificar un poco más allá, pues terminaría casi que poniendo a declarar a todos desde la calle Primera hasta la calle 200, porque por franquicia lo vemos por todas partes, la franquicia de Comcel, la franquicia de Movistar, de Tigo, para no hablar sino de los celulares, y la franquicia del otro, del gourmet, del restaurante, del paisa, del otro, pues que tienen 3 negocios. Entonces igual todas esas franquicias o toda esa explotación de intangibles llevaría a que las personas tengan que presentar o por lo menos no estar en el régimen simplificado, sino en el régimen común, y de paso pues ser entonces declarantes del impuesto sobre la renta. Obviamente que no sean usuarios aduaneros, porque pues sigue siendo una exigencia al menos de que los usuarios que están haciendo importaciones y exportaciones por lo menos expidan factura y estén en el régimen común para poder realizar operaciones con el exterior. Que no hayan celebrado operaciones o contratos en el año anterior que sean superiores a esas 3.300 VT, o sea 90 millones en el año 2014, o en lo que va corrido del año a 93 millones, porque ya la VT para este año ya subió y es de 28.279 pesos por VT. Y que el monto de las consignaciones bancarias igualmente en el año anterior o en lo que va corrido del año no haya pasado de 4.500 VT, los mismos 123 millones que hablábamos del patrimonio, 123.683.000. Eso sencillamente está indicándonos que si una persona cumple toda esta serie de requisitos, podría decir que está en el régimen simplificado. Y si está en el régimen simplificado, pues conclusión, no es responsable del IVA porque no está en régimen común, y así podría estar también dentro del grupo de los que no declaran renta, cumpliendo además con todos los requisitos de renta. Entonces fíjese que ser no declarante hoy en día es muy difícil porque salvo los que son asalariados puros, que solamente viven de su salario, podrían grabarse bien cuántas son las VTs del tope de los salarios, pero generalmente las personas tienen otros ingresos, generalmente las personas reciben otros ingresos
y pues estar en una referencia de los 38 millones para no declarar, pues no es el común denominador de la gente, ni de los empleados, ni de los comerciantes. Una referencia de 38 millones para un comerciante es como quien dice, dividido entre 3, son 3 millones mensuales. 3 millones mensuales pues no da ni siquiera para tener un empleado casi, porque pues, las prestaciones estarían ahí casi que subsumidas en los 3 millones. Entonces, tiene que ser, es prácticamente un tendero, una persona minorista, pero totalmente minorista. Y estos requisitos, como ustedes lo saben, pues eso los establece cada vez legisladores para tratar de llamar y atraer a todo el mundo a que declare. Personalmente creo que sin tantos requisitos debería decirse que todo el mundo tiene que declarar para que la gente esté ubicada tributariamente en algo, pague o no pague impuestos. Porque el tema de pagar impuestos es que la mayoría de los contribuyentes en este país pagan sus impuestos o pagamos los impuestos a través del sistema de retención en la fuente. Entonces, presentar la declaración de renta no es todo el tiempo, no es esa carga que el contribuyente afuera mira como que me va a tocar volver a pagar impuestos, no. Se hace un poco complicado porque pues todas estas reformas generalmente lo que hacen es complicarle al ciudadano esa forma de cumplir. Pero si es como ocurre en otros países en donde todo está controlado, pues todo el mundo tiene que declarar, todo el mundo está ubicado fiscalmente, no se abren tantos huecos y pues digamos que no se puede lograr en un año seguramente ni en 2, pero sí con el paso del tiempo se puede formalizar el tema tributario como existió hace muchos años. Y finalmente el otro grupo de los no obligados a presentar declaración de renta son las personas naturales o jurídicas extranjeras, grupo que también se mantiene, que son las que no tienen residencia o domicilio en el país, tema sobre el cual siempre hay que volver porque estas reformas, estas dos últimas reformas han traído modificaciones importantes en materia de residencia y domicilio fiscal y especialmente en el tema de sucursales y establecimientos permanentes para el caso de las sociedades, en razón a que Colombia ha firmado varios tratados o convenios de eliminación de la doble tributación y pues hay que hacer todos los ajustes en la legislación para ubicarnos frente a la legislación de otros países en la misma terminología y con las mismas condiciones. Por eso aquí hablamos de personas jurídicas naturales o extranjeras sin residencia o sin domicilio en Colombia, pero que a esas naturales o extranjeras les hayan practicado la totalidad de las retenciones que exige la norma, llámese rendimientos financieros, llámese dividendos, llámese participaciones o utilidades, que les hayan hecho la retención en la fuente en Colombia para que esa obligación, para que estén por fuera de la obligación, digamos, de presentar declaración de renta. Se mantiene, pero vuelvo y repito que aquí habrá que revisar, seguramente en otras charlas, todo el tema de la residencia, el domicilio fiscal y la condición de tener sucursales o establecimientos permanentes en Colombia que dan lugar a que haya obligaciones fiscales todo el tiempo. Aquí pues repito que algo de la reforma del 1739 es que quienes no estaban obligados a presentar su declaración ahora lo pueden hacer y seguramente eso también le va a generar al Estado colombiano y a la administración tributaria otra carga, porque presentar la declaración de renta para los que no están obligados seguramente originará saldos a favor y los saldos a favor pues son para que las personas naturales o las personas que presentan su declaración pues soliciten las devoluciones. Importante, sí, en este caso para todos los contribuyentes y para, llámese empleados o trabajadores, los que sean, que hagan sus solicitudes de devolución a la administración, es que revisen primero su declaración de renta antes de hacer la solicitud. Hay que echarle una revisadita, mirar a ver si efectivamente todo lo que uno está escribiendo si es correcto, si las sumas están bien hechas, porque pues generalmente la administración tributaria lo que hace es revisar y cuestionar esas declaraciones por obvias razones, porque se está devolviendo plata del fisco, plata que está en el fisco y que el funcionario también tiene que responder por esas actuaciones. En el sistema de tributación ya de lo que trajo la legislación del 2007, pues tenemos, ya les decía, los tres sistemas, el sistema ordinario, el IMAN y el IMAS. En los tres casos, pues obviamente se establece la obligación de presentar declaración de renta con unas condiciones específicas y dependiendo también de la condición que tenga la persona natural de empleado, trabajador por cuenta propia u otro tipo de persona natural. En cada uno de los sistemas, el ordinario, el IMAN o el IMAS, la ley estableció una forma de depuración y de llegar a la renta líquida gravable.
Claro, en el tema del sistema ordinario, pues se mantiene el sistema normal que hemos traído de tomar los ingresos totales del periodo, restarle los ingresos no constitutivos de renta, los costos, las deducciones y las rentas exentas para determinar esa renta líquida agravable. En los otros dos casos, los conceptos para disminuir los ingresos totales son específicos, no es todo lo que se puede disminuir. Hoy en día pues los formularios son muy didácticos, hay 3 tipos de formularios aquí en este caso para la declaración de renta, y pues en cada uno de esos sistemas, el IMAN y el IMAS, hay una diferenciación en los conceptos que se detraen de los ingresos para llegar a esa renta agravable alternativa por alguno de los dos sistemas. En general, pues, porque creo que el tema, pues seguramente habrán muchos que tienen que presentar también declaración por el IMAS, o la pueden presentar, todavía la pueden presentar porque puede escoger entre los dos sistemas y la ley lo permite al menos hasta el 2014, está permitido, pero en términos generales diríamos que lo que se puede detraer en la depuración ordinaria para empleados y trabajadores por cuenta propia serían los siguientes conceptos. Después de haber incluido todos los ingresos del periodo, menos la ganancia ocasional porque va en otra sección del formulario y va con otra tributación, pues uno puede restar aquí los conceptos que ya casi los que están aquí en esta presentación han escuchado y han trajinado al menos para hacer su declaración de renta, que son los de deducciones por intereses de vivienda, pagados por intereses de vivienda, que para el año 2014 no se pueden pasar de 32.982.000 pesos. Las deducciones por pagos por salud de contratos de medicina prepagada, seguros de salud para el trabajador, para su cónyuge o para sus 2 hijos, o dependientes, porque también se incluye esa modalidad en estas últimas reformas, que tiene un límite de 16 VT mensuales, es decir, más o menos 440.000 mensuales por este concepto de medicina prepagada, con seguros de salud para el trabajador y para los dependientes. Hay otra deducción que es el 10% de los ingresos por concepto de dependientes. Dependientes es la persona, el empleado que puede tener aquí este declarante, que puede ser inclusive el personal del servicio, y que aquí se establece que sea el 10% de los ingresos, pero tiene una limitación y es que no se puede pasar de 32 VTs, o sea de 880.000 pesos. La deducción por los aportes obligatorios a salud, que se sigue manteniendo desde luego como lo que es, pues un pago y por consiguiente un gasto. Los ingresos no constitutivos de renta, aquí como saben también desde el año agravable anterior no se incluyen los aportes a las pensiones ni a las cuentas AFC porque les cambió la modalidad de la legislación y ahora son renta exenta. Entonces aquí habrán otros ingresos no constitutivos de renta, por ejemplo los dividendos, las participaciones que le reparten en las sociedades a los socios o a los accionistas, que son ingresos no gravados. También se incluye aquí para restar como deducciones el 50% del 4 por mil o del llamado gravamen a los movimientos financieros y las donaciones que se establecen para todos los contribuyentes siempre que se tenga pues la demostración de que se ha hecho a las entidades que establece el estatuto tributario. Se obtiene así una renta que es la renta líquida, que normalmente la llamamos, que decimos que es renta exenta, renta gravable, salvo que hayan exenciones. Aquí en el caso de los empleados, pues las exenciones están ligadas a partir de hace unos 2 años a los aportes obligatorios a pensiones, que son ahora renta exenta, los aportes voluntarios a pensiones y los ahorros que se hacen en las cuentas AFC. Esos 3 conceptos no se pueden pasar del 30% del total del ingreso del año y ahora ya no es todo lo que se puede presentar acá, sino todo lo que uno había ahorrado en AFCs o en fondos de pensiones e inclusive lo que se haya pagado por aportes obligatorios, sino que tiene un límite que son 3.800 VTs, es decir que en el año usted no puede pedir exención por esos 3 conceptos que se pase en el año 2014 de 104.443.000. Entonces hay que saber también en este caso cuánto llevo a una AFC, cuánto llevo a un fondo de pensiones, porque pues en algunos casos, como las AFC, hasta donde tengo entendido, las AFC no producen ninguna rentabilidad. Entonces si el empleado lo que quiere es ahorrar para que le rente algún interés o algún beneficio esa plata, pues no le sirve porque pues va a tener esta limitación de 104 millones en el año. En los fondos de pensiones, pues también se escucha que tienen buena rentabilidad, algún riesgo, pero de todas maneras tienen también la limitación. Entonces habrá que hacer aquí los manejos y las
los mecanismos que se necesiten para poder hacer la inversión en este tipo de cuentas y poderla llevar una exención que amerite, al menos hasta el tope, porque pues ya si se va a ahorrar un poco más de eso, pues ya se sabe que no todo va a ser renta exenta, sino que va a haber un límite, y pues ese sí es muy fácil de detectar por parte de la DIAN, porque hay renglón especial en el formulario. Entonces, si usted escribe 120 millones, porque es que le pareció que ahí iban 14 millones más que usted los tenía en un fondo de pensiones y los quiere llevar de exención, pues la administración se los rechaza casi que automáticamente, porque pues el límite está ahí en 104 millones. Y el 25% de la renta exenta para asalariados, que es la exención que llamamos exención general para los empleados, que está limitada a 240 VTs, o sea, 6.596.000. Un poco la modificación de la ley 1739 es que este 25 se extiende ahora a los profesionales independientes, a los trabajadores independientes, a los que desarrollan actividades o profesiones liberales, van a poder tener ese 25% como exención, porque pues como la ley los puso dentro del régimen de los empleados, pues fiscalmente deben tener el mismo tratamiento de los empleados, por lo menos en esas cosas que les benefician, y entonces va a haber ese 25% también para los independientes o para los que desempeñan profesiones liberales. Solo que en ese caso de las profesiones liberales pues tienen unos costos y gastos que son muy específicos para ellos y no van a ser exactamente todos los mismos de los asalariados o de los trabajadores. Para otros contribuyentes, entonces, ya les había dicho quiénes pueden estar ahí, pero incluyo ahora dentro de esos otros contribuyentes que tienen allá en el grupo de los obligados a declarar, otros contribuyentes está, pues además de los que no se encuentren clasificados como empleados y trabajadores, los notarios, las sucesiones ilíquidas. Fíjense que aquí no aparecen por ninguna parte, por ahí en algún renglón dice que personas naturales y asimiladas, y bueno, pues ahí las podemos ubicar porque efectivamente las sucesiones son asimiladas a personas naturales para efectos fiscales. Las donaciones o asignaciones modales igualmente. Los pensionados no están en el grupo de los empleados, están en el grupo de otros contribuyentes, siempre y cuando que sean solo pensionados. Los servidores públicos diplomáticos, los cónsules, los que tengan actividad con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y digamos que es para ubicar ahí qué otro tipo de personas pueden estar sometidos al tema de otros contribuyentes. ¿Qué modifica la ley 1739 en cuanto al IMAN, el IMAS y el régimen ordinario? Como les decía, para cumplir la obligación de declarar en el sistema ordinario, en el IMAN y en el IMAS, vamos a tener en cuenta siempre la reglamentación que hay hasta el 31 de diciembre del 2014. En el sistema IMAN, en el ordinario, que ya conocemos, pues es sencillamente lo que acabo de explicarles con esas posibilidades de deducciones, exenciones que trae la ley. El IMAN, que es un sistema presuntivo, es obligatorio y es un sistema que es alternativo, porque pues primero hay que determinarse la renta por algún sistema, luego por el IMAN, y comparar, y el mayor de los dos es el que se va a llevar a utilizar, o los datos se van a llevar a la utilización de la declaración de renta. Entonces, si uno se pusiera a analizar el tema de el IMAN y el IMAS en estos momentos, uno diría que hoy el contribuyente tiene muchas formas para determinar su renta. El ordinario, el IMAN, el IMAS, la presuntiva, la comparación patrimonial. Entonces, el contribuyente tiene hoy muchas dificultades para ubicarse, pero igualmente le toca ubicarse como empleado, trabajador u otro en alguno de los tres sistemas que son el IMAN, el IMAS o el ordinario normal. En ese IMAN, que el impuesto alternativo nacional, que es el impuesto alternativo nacional, ese también implica determinación de una renta gravable alternativa para los que lo van a utilizar, y tiene que ser, para utilizar este sistema, con una renta gravable alternativa inferior a 1.548 VTs, o mejor dicho, cuando la renta gravable alternativa sea inferior a 1.548 VTs, es decir, a 42.547.000, en ese sistema IMAN la tarifa va a ser cero. Pero fíjense que 42 millones es después de hacer depuraciones y es después de haber determinado la renta gravable alternativa para este sistema. Aquí importante en esto que los gastos están diseñados específicamente o los valores a disminuir: dividendos, indemnizaciones, aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad, los gastos de representaciones, todo lo que es de la parte de la rama judicial,
los pagos catastróficos por salud también limitados, las indemnizaciones, las pérdidas, los aportes obligatorios al sistema de seguridad social por los empleados que tenemos, el empleado doméstico, el costo de los bienes enajenados que no se han vendido después de 2 años, los retiros de los fondos de cesantías y las indemnizaciones. Esas disminuciones dan como origen una renta agravable alternativa que se llama la RGA y que es la misma que se utiliza para determinar el IMAS, solo que en el IMAS pues van a estar otro tipo de contribuyentes con un nivel de ingresos diferente. Pero determinar ese régimen de esa renta agravable alternativa para los del IMAN, pues implica también ubicarse dentro de un rango de una tabla que tiene la especificidad de que la tributación está determinada en VTs, pero tiene bastante rango para gravar esa renta. Entonces no es que le determinó la renta gravable en 100 millones y le aplican una tarifa, sino que tiene que ubicarse en estos rangos que hacen que la tributación no sea tan dura. En ese sentido, pues la tabla maneja un esquema de tributación muy graduado que beneficia un poco a quien tiene que utilizarlo. Y en el IMAS, que es el impuesto alternativo simple, pues ese es el que llamamos el simplificado. Ese lo pueden utilizar los contribuyentes empleados que, a pesar de estar obligados a utilizar IMAN, pueden utilizar este IMAS cuando la renta agravable alternativa sea inferior a 4.700 VTs. Y aquí es donde les digo que, a pesar de que la reforma habla de ingresos brutos, seguimos funcionando con lo que regía hasta el año pasado, y es que si la renta gravable alternativa, es decir, después de la depuración, es inferior a 4.700 VTs, el empleado puede utilizar el sistema IMAS, es decir, menos de 129.180.000 en el año pasado, en la determinación de la renta gravable alternativa, da para que la persona pueda ubicarse en el IMAS y presentar su régimen del IMAS simplificado, que además da beneficios, por lo menos hasta el último año, que se va a poder utilizar así tan ampliado. Ese beneficio es la firmeza de la declaración en 6 meses, y eso es algo que hay que aplicarlo, o que hay que tenerlo en cuenta, y que de todas maneras da para que mucha gente con mayor facilidad pueda presentar su declaración tributaria. En este impuesto IMAS, la ley 1739 cambió. Los rangos estaban muy ampliados para el IMAS hasta el 2014, están muy ampliados hasta el 2014, y además hay muchas actividades económicas, como les decía, de acuerdo con el artículo 340, para utilizar este sistema. Se mantiene por ahora para el 2014 que esos ingresos brutos pongan en un 80% más de esas actividades que acabo de denunciar hace un rato, o que presten el servicio por cuenta propia, o que tengan la renta gravable alternativa inferior a ese límite que ya decíamos. Pero para el año entrante ya será otra cosa, porque entonces, a pesar de que se mantiene el límite de la renta gravable alternativa, se sube el patrimonio, se sube un poco el límite del patrimonio, no se puede utilizar sino una sola actividad económica de las del artículo 340, y en ese orden, pues eso digamos que va a limitar a mucho menos contribuyentes a utilizar el sistema de tributación IMAS. En este caso, este sistema de IMAS, como les decía, da la firmeza de la declaración en 6 meses, pero obliga a que se presente oportunamente la declaración, se pague también a tiempo dentro de los plazos que establece el Gobierno Nacional, y que ojalá la Administración pues no vaya a tener ninguna prueba sumaria de que haya fraude en la declaración, porque pues obviamente daría por no presentada y implicaría además una serie de investigaciones. La otra modificación que les digo para el 2015 respecto a este IMAS es que solamente se puede utilizar una de esas actividades, y que la renta gravable alternativa sea inferior a los mismos 27.000, a 27.000 aquí en VTs, quedaría 763.533.000. Amplía la base de la renta gravable alternativa, pero como les digo, aquí hay una precisión que tendrá que hacer la DIAN o el Ministerio en cuanto a la renta gravable o los ingresos brutos, que es bien diferente que se hable de ingresos brutos ahora y en la legislación anterior se hable de renta gravable alternativa, y que el patrimonio declarado en el año anterior no sea, o sea inferior a 12.000 VTs, o sea inferior a 339 millones. También aquí está ampliando el rango, aparentemente ampliando el rango para que quepa más gente, porque si se amplía el patrimonio podría pensarse que cabe más gente, pero fíjense que como no se refiere sino a una sola actividad económica, eso restringe.
y si la precisión se hace ahora para los ingresos brutos, igualmente también va a restringir. De manera que si uno se pone a pensar en todos estos tres sistemas de tributación, pues tendríamos que decir que los empleados normalmente con ingresos superiores pues tendrán que declarar por el sistema ordinario, y los de ingresos o de renta gravable un poco más abajo pues pueden utilizar el IMAN o el IMAS. El IMAS con esas consecuencias y beneficios que tiene, pero teniendo cuidado también de hacer bien sus operaciones y saber qué es lo que se incluye en cada renglón como deducción. Y finalmente el tema de las ganancias ocasionales, que es de solo referencia, para decir que desde el 2012 también se cambió el tratamiento de las ganancias ocasionales, se mantienen los mismos conceptos de la utilidad en la venta de activos fijos poseídos más de 2 años, las rifas, apuestas, loterías, etcétera, la utilidad recibida en la liquidación de sociedades que estuvieron vigentes por más de 2 años, que son conceptos que se mantienen dentro del esquema de lo que es la ganancia ocasional. Solo que aquí se modificó la tarifa y ya no miramos la tabla de la renta, del impuesto sobre la renta como se miraba antes, sino que ahora tienen una tarifa fija del 10%, que desde luego pues hace más fácil el tema, puede que en algunos casos resulte más alta para los contribuyentes, pero no tiene complicaciones. El esquema de estas reformas mantiene las exenciones en materia de ganancias ocasionales para la vivienda urbana, incluye ahora exención para la vivienda rural, más o menos 211 millones de la utilidad en la venta es exenta de la ganancia ocasional, y mantiene también lo de asignaciones por causa de muerte, lo que llamamos la herencia, y mantiene los ingresos que se reciban ocasionalmente por no legitimarios, que también se mantiene con las limitaciones de ley, la utilidad en la venta de la casa de habitación o apartamento de habitación del contribuyente, también se mantiene limitada pues a las primeras 7.500 VTs, o sea 206 millones, quiere decir que esa utilidad no pagaría impuesto. Y digamos que esta exención de la casa de habitación aplica únicamente para casas o apartamentos cuyo valor catastral no supere 15.000 VTs. Ese es el límite que le ha puesto esta última legislación, no todas las casas. Entonces, si una casa supera los 412 millones de avalúo catastral o autoavalúo, pues posiblemente no va a tener la exención el día que la venda. Es un poco la limitación que ha hecho esta última legislación. Recuerden que siempre esta utilidad en la venta de la casa de habitación estaba referida a cualquier casa que se hubiera adquirido hace muchos años, pero que tuviera esa condición de casa o apartamento de habitación y que se fuera a vender. Eso se mantiene, tal vez esas 2 o 3 precisiones ahí en la ganancia ocasional, y pues finalmente pues eso es lo que tenemos así de rapidez para efectos de la declaración de renta de este año. Creo que habría muchas cosas más para contarles y para seguir hablando acá, pero pues el tiempo aquí está limitado. Les agradezco a todos los que tuvieron la paciencia de estar ahí escuchando y viendo, y pues muchas gracias por su atención. Doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre un tema tan relevante y coyuntural para nuestra comunidad y para la sociedad en general, como es las obligaciones tributarias que tenemos que asumir, y más aún considerando que estamos sobre las fechas de vencimiento de las mismas. Nuevamente saludamos a los tribunales y despachos judiciales que se encuentran en este momento conectados, están recibiendo la transmisión de este espacio, al igual a las personas que nos están siguiendo vía Twitter. Pasamos en este momento a nuestra sección de preguntas. Doctora, por cuestión de tiempo vamos a hacer solo más o menos 3 preguntas que nos han llegado ya por Twitter. Una de ellas nos escribe el señor Juan Manuel León. Doctora, las personas naturales cuyo patrimonio no excede 4.500 VT a 31 de diciembre de 2014 serían exentos de declarar, a menos que sus ingresos anuales sean superiores a 36 millones de pesos, ¿o no se tiene en cuenta esa segunda cifra? Para no presentar declaración de renta toca cumplir todos los requisitos. Y entonces, si el patrimonio está por debajo de 4.500 VTs, pues se cumple uno, pero si los ingresos se pasan de 1.400 VTs, está obligado a declarar. En este caso, si el señor tiene menos de 123.683.000 de patrimonio y menos de 38.479.000 de ingresos, en principio estaría dentro del grupo de los que no declaran si cumple las demás condiciones. Nos llega otra pregunta vía Twitter, doctora, es la señora Flor Miriam Guisa, y dice:
Doctora, es necesario que Bogotá adopte por acuerdo la norma establecida en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 1430 de 2010. Ese parágrafo señala que dentro de la base gravable contemplada para el sector financiero, aquí prevista, formarán parte de los ingresos varios. Entonces ella quiere saber si de pronto esto debería incluirse en algún acuerdo distrital. Pues bueno, este es un tema, generalmente la base gravable para la determinación de cualquier impuesto, llámese nacional, distrital o municipal, debe estar determinada en la ley. En el caso de los territoriales, la ley, la Constitución, la jurisprudencia han trasladado parte de dicha formulación a los consejos a través de los acuerdos, pero siempre con una fundamentación en la ley. En ese caso de los ingresos varios, la jurisprudencia no solamente del Consejo, sino de la Corte se ha pronunciado, pero desde luego un acuerdo en cualquier municipio, en el caso de Bogotá, lo puede incluir. Doctora, ¿habría que señalar si las personas nacionales colombianas están exentas o solo aplica a extranjeros que tengan bienes acá? Cuando usted señalaba aparte de las exenciones a la declaración, a presentación de declaración de renta, de pregunta al señor Juan Manuel León. ¿Si los extranjeros están exentos? No, el extranjero que tenga residencia en Colombia, y pues decíamos que la residencia en Colombia se da por varios motivos ahora con esta legislación, no solamente por recibir ingresos, sino por tener patrimonio o porque tienen más de 183 días de estar viviendo en Colombia de manera continua o discontinua, y además todas las otras condiciones que denunciábamos, como el parentesco, que tengan los hijos con residencia fiscal que en Colombia, que tengan el 50% o más de sus bienes en Colombia, que sus activos se tengan poseídos aquí en el país. Esas condiciones dan para que un extranjero se considere residente. Y si es residente, le toca cumplir con todas las obligaciones como si fuera un colombiano natural de Colombia. Doctora, por cuestión de tiempo, dejamos ahí, hay algunas otras preguntas, rogamos nos excusen a las personas que nos enviaron preguntas por vía Twitter. Sin embargo, la videoconferencia quedará disponible esta misma tarde para quienes estén interesados en consultarlas nuevamente. A los presentes, muchas gracias por su asistencia. A todos los tribunales, despachos judiciales que están conectados a través de nuestra página web y Twitter, muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio, Consejo de Estado en Línea de Cara al País, que se realizará el próximo 9 de julio a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos y muy buen día.